Presencia Politécnica en Michoacán. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de su programa Presencia Politécnica en Michoacán. Mi nombre es Janet Aburto y el día de hoy me encuentro transmitiendo desde las instalaciones del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional en la ciudad de Jiquilpan. Para este programa tengo el gusto de que nos acompañe el doctor Carlos Méndez Inocencio. Él es jefe del Departamento de Desarrollo e Innovación y en esta ocasión nos hablará de la línea de investigación que desarrolla. Gracias, Carlos, bienvenido. Gracias por la invitación. Para dar inicio a este programa, comenzaré presentando sus datos curriculares más destacados. El doctor Carlos Méndez Inocencio cuenta con un doctorado en fitopatología realizado en el Colegio de Posgraduados. Realizó sus estudios de tesis en análisis de la expresión génica de la planta Arabidopsis thaliana en interacción con nemátodos. Actualmente participa como profesor colegiado en el programa de maestría en desarrollo agrícola sustentable que ofrece el CIDIR, en los cursos de biología molecular agrícola, nutrición vegetal y fertilidad de suelos. En cuanto a su experiencia profesional, ha dado asesorías en manejo de cultivos, suelos y diagnóstico de fitopatógenos. En la formación de recursos humanos ha tenido alumnos en estancias profesionales y tesistas. Asimismo, ha sido director y colaborador en diversos proyectos. En este sentido, Carlos, me gustaría iniciar esta plática, este programa, preguntándote cuál es tu línea de investigación y qué actividades se desarrollan en la misma. Sí. Buenas tardes. Parte de mi línea de investigación, como parte de mis estudios de doctorado en fitopatología, que versa sobre las enfermedades de las plantas. En este caso me interesó prepararme en lo que sería el estudio de las interacciones entre los patógenos y la planta, y también conocer cómo la planta responde a estos patógenos. Dentro de los patógenos pues existen varios grupos que pueden ser hongos, bacterias, nemátodos, virus. También para ser enfático en lo que se trabaja aquí sería trabajar en la línea de investigación lo que es diagnóstico morfológico y molecular de los patógenos. En ese caso, como parte de mi estudio de doctorado, trabajé con nemátodos, pero también he tratado de trabajar en lo que sería diagnóstico de lo que son plantas silvestres y en árboles, además de lo que sería en cultivos agrícolas de interés en la región, que por lo general es de vocación agrícola esta región. En este sentido, qué interesante esto que comentas, Carlos. Me gustaría que ahondaras más en cuál es la importancia entonces de tu línea de investigación para el desarrollo de nuestra región. Claro, bueno, cuando se tiene un cultivo por lo general es de importancia, nos deja algo de ganancias por el hecho de producirlo, pero también este cultivo está en interacción con diferentes factores. Dentro de estos factores se encuentran los factores bióticos, donde están las enfermedades y las plagas. Bueno, parte de mi trabajo sería trabajar con patógenos, ¿sí? Entonces, los cultivos están expuestos a estos patógenos, pero también implican un gasto en su control y manejo. Por lo tanto, si no sabemos qué es lo que estamos controlando, estamos haciendo un desperdicio de recursos, tanto en agroquímicos como en el uso de personal para combatirlo. Entonces, si no sabemos, la idea es de trabajar y saber con qué estamos combatiendo, para que el uso de los recursos sea más eficiente y la contaminación por el uso de agroquímicos disminuya. Sí, hacia allá va tendiente mi especialización. Vaya, qué importante esto que comentas en relación a tu línea de investigación, el impacto en este caso que puede tener el desarrollo de estas investigaciones, de estos proyectos en la región, considerando, como ya lo habías comentado, que es una región con vocación agropecuaria, específicamente para el sector agrícola, pues es importante esto que se hace en función
A esta actividad preponderante las comunidades, el conocimiento de nuevas innovaciones, tecnologías del manejo, como comentas, de patógenos, de nemátodos, de estos microorganismos, su control, pues ayudaría bastante a que estas comunidades y sobre todo los productores agropecuarios y agrícolas, específicamente, conozcan el manejo de estos microorganismos para abatir costos, por lo que comentas, ¿no? Claro. En este mismo sentido, para continuar, me gustaría saber, en los suelos de la región, ¿cuáles son los microorganismos patógenos, estos que comentas, de mayor incidencia en los cultivos o en los suelos? Claro, bueno, las plantas, desde el momento que las hacemos, se realiza la siembra, dejando de lado las enfermedades que puede estar desde semilla, si es que son cultivos que se siembran en semilla o cultivos que se siembran en bulbos o en tubérculos, pueden tener ya problemas de algún patógeno, puede ser hongos, puede ser bacterias, como ya he comentado, puede ser algunos nemátodos y también virus. Entonces debemos asegurar que la semilla ya venga libre de patógenos. Esto por lo general se ha logrado con las semillas certificadas, aunque esto muchas veces nos asegura la inocuidad de nuestras semillas. Entonces inicia desde cuando la ponemos a germinar nuestra semilla. Entonces en campo, como la ponemos directo al suelo, en el suelo se encuentran todos los microorganismos que queramos conocer. O sea, en el suelo es reservorio de demasiadas esporas y propágulos de hongos, es reservorio de bacterias y de nemátodos que no podemos verlos a simple vista, pero ahí están en una etapa que se pueden mantener viables, y una vez que está la planta manejada como un hospedante, puedan afectarla y bajar, puede ser la vigorosidad del cultivo o impedir que germine, que salga a la superficie y pueda desarrollarse una planta normal. Una vez que ya está fuera la planta, puede seguir interaccionando con estos patógenos, entonces puede tener ya afección tanto de tallo, de raíz o de follaje, y va a depender de qué patógenos son los que atacan este cultivo. Va a depender del cultivo y de la zona. O sea, hay patógenos que por las condiciones ambientales no son favorables para que ellos aparezcan, pero hay otros que se favorecen con la disminución de humedad, pero hay otros que se favorecen. Entonces va a depender de las condiciones ambientales que prevalezcan. Y también la afectación de un cultivo va a depender de cuál es la parte que aprovechemos para su venta. Puede ser que sea tubérculo, por ejemplo la papa, puede ser que sea el tallo, por ejemplo la caña de azúcar, o otros que también son tubérculos, por ejemplo los camote. Y en otros cultivos nos interesa que el follaje se mantenga de buenas características, por ejemplo los forrajes, o también puede ser en cultivos que se comen en ensaladas, pero también puede ser que afecte el follaje o que afecte ya el fruto como tal. Entonces, si no tenemos fruto, no podemos tener una producción aceptable, o podemos tener producción, pero puede salir con características no deseables para un mercado. O sea, hay diferentes características que se tienen dependiendo de los mercados que queramos atacar. Puede ser el mercado internacional, mercado nacional o mercado local, donde las exigencias pueden variar, pero de todos modos hay algunas características que hacen que este producto sea indeseable para cualquier mercado. Entonces ahí va a depender de qué es lo que necesitemos. Y entonces también hay cultivos que lo que perseguimos es tener una semilla. Entonces si tenemos patógenos que afecten semilla, entonces no va a tener una calidad aceptada otra vez por el mercado. Sí, evidentemente las estrategias y dentro de los estándares de calidad que exigen los mercados a nivel internacional es importante, como comentas, la calidad de los cultivos, en los frutos y en las semillas, mantener ciertos estándares, ¿verdad? Y ahí me gustaría saber cuáles son, en este caso, en qué etapa el cultivo puede ser más propenso a la cuestión de ser atacado por un patógeno, por un microorganismo patógeno. Sí, bueno, la propensión, como para que se desarrolle una enfermedad está regulado, está
se tiene más o menos se dice un triángulo, o sea, participan 3 partes, lo que sería el patógeno, porque tiene ciertas condiciones donde se puede desarrollar y solo se puede desarrollar en algún hospedante, entonces la planta es importante. Hay cultivares que son susceptibles o más susceptibles, otros cultivares que son resistentes, entonces si hay un cultivar resistente, pues no va a haber, el patógeno se va a poder desarrollar, pero si el cultivar es susceptible, podría ser más atacado. Bien, para continuar con esta interesante entrevista al doctor Carlos, quisiera preguntarle ahora qué consecuencias puede traer un microorganismo patógeno en los cultivos. Bueno, en los cultivos pues, puede bajar lo que sería el rendimiento, aunque el efecto mayor puede ser que hay microorganismos patógenos que producen algunas toxinas que no solo dañan a la planta, que pueden dañar al humano, entonces podría causar enfermedades al humano, que ya en otras ocasiones se ha reportado de afectación. El caso que puede ser lo de Fusarium o el ergo, que son patógenos que causan ya efectos en humano. También se han reportado algunos efectos que se pueden tener en ganado, algunas bacterias, pero básicamente sería la pérdida de rendimiento que afectaría a la ganancia del agricultor. Muchas gracias. Creo que para complementar esta información sería prudente ir a la primera cápsula en la que se nos habla sobre las enfermedades de las plantas en la agricultura mundial. El impacto de las enfermedades de plantas en la agricultura mundial. Se considera que las enfermedades, insectos y las malas hierbas afectan anualmente la producción entre el 31 y el 42% de los cultivos producidos en todo el mundo. Las pérdidas son generalmente más bajas en los países tecnificados que en los países en desarrollo, es decir, los países que necesitan más alimentos. Se estima que las pérdidas son en promedio de 36.5% del total y de ahí 14.1% son causadas por enfermedades, 10.2% por los insectos y 12.2% por las malas hierbas. Teniendo en cuenta que el 14.1% de pérdidas en cultivos se debe a enfermedades de las plantas, la pérdida total de cosecha mundial anual por enfermedades de las plantas es de aproximadamente 220.000 millones. A ese costo hay que añadir 6 a 12% de pérdidas de los cultivos después de la cosecha, particularmente altas en los países tropicales, donde la formación y los recursos tales como la refrigeración son por lo general ausentes. Además, estas pérdidas no incluyen las pérdidas causadas por factores ambientales tales como heladas, sequías, los contaminantes del aire, las deficiencias de nutrientes y toxicidades. Y además sin considerar la gran cantidad de agroquímicos necesarios para el manejo de enfermedades en los diferentes cultivos. La población humana se ha duplicado en los últimos 50 años y se prevé que aumente a más de 9.000 millones en 2050. Los problemas de fondo de la seguridad alimentaria mundial se encuentran entre los más urgentes en la política internacional. Si bien muchos factores contribuyen a la distribución desproporcionada de alimentos en todo el mundo, incluidos los factores sociales y económicos, la expansión de la urbanización, la producción de bioenergía y la marginación de ajuste de la tierra para la agricultura, está claro que la seguridad alimentaria requerirá un aumento de la producción agrícola sostenible, particularmente la producción de cereales como el trigo, arroz y maíz. El estrés por microorganismos patógenos incluye hongos biotrófico y necrotrófico, así como los patógenos bacterianos y virales. Son un obstáculo importante a la producción, así como los patógenos bacterianos y virales son un obstáculo importante a la producción. Los cambios significativos en la amenaza de patógenos se han producido en los últimos años, como la aparición de nuevas razas de, por ejemplo, las rollas, que han afectado a variedades resistentes de trigo que causan epidemias en todo el mundo. Se tiene actualmente la necesidad de comprender mejor las interacciones entre los cultivos de patógenos y cómo este conocimiento se puede aplicar en las estrategias agrícolas.
El control de la enfermedad no está completo a menos que considere todos los aspectos de la variabilidad mundial de patógenos y la epidemiología, el descubrimiento de la resistencia y la caracterización genética, el desarrollo de germoplasma y la captura de la resistencia en la competencia de alto rendimiento, las variedades de alta calidad con capacidad de adaptación suficiente para su adopción en la agricultura, las variedades de alta calidad con capacidad de adaptación suficiente para su adopción en la agricultura. En este caso, hablamos de los avances científicos en la comprensión de la genética de las interacciones planta-patógeno y la evolución de los métodos de identificación y evaluación de la variabilidad genética para la resistencia a las enfermedades, con la mira puesta en el desarrollo de enfoques para lograr la resistencia a enfermedades sostenible de los cultivos. ¿Hay algo que quisieras ampliar en relación a la información que se expresa en la cápsula? Claro que sí. Bueno, la cápsula habla más de la importancia que se tiene económica que causa, bueno, cuando se habla de una enfermedad, ya no es conveniente hablarlo a nivel local, sino que es una cuestión que te puede causar una epidemia, pero la epidemia es a nivel mundial, que las enfermedades tienen distribución a través de las diferentes corrientes de aire. Entonces, una enfermedad es posible que cuando se detecte en un país lejano, muy probable va a afectar en alguna ocasión en nuestro país. Entonces, deben hacerse las restricciones pertinentes para que cuando llegue tener la manera de manejarla. Otra cosa es de que por lo general los patógenos no afectan solos. En el ambiente pues podemos definir si un patógeno, bueno, si un organismo es patógeno o no lo es, pero también hay interacciones. O sea, los patógenos por lo general actúan en conjunto con otro grupo, puede ser hongos y bacterias, hongos y hongos, que pueden causar una mayor afectación en cultivos por las interacciones, que es parte de lo que me interesó trabajar, porque cuando se hace diagnóstico, por lo general se ven asociados diferentes hongos y diferentes bacterias en una lesión en una planta. Ahí me gustaría que nos comentaras, Carlos, de acuerdo a la información que nos planteas en la cápsula, un 14% aproximadamente de esta producción mundial es afectada por los patógenos, ¿no? Está asociada a las enfermedades de las plantas. Esto principalmente se da, como tú comentas, en las economías en desarrollo, en menor medida en las economías industrializadas o tecnificadas, considero por el grado de avance, ¿verdad? Yo creo que por el apoyo que se les da a los productores agrícolas en estas regiones en cuanto a créditos, en cuanto a nuevas tecnologías, innovaciones para atacar, ¿no? Para tener una precisión de la manera de que se pueda atacar a estos microorganismos patógenos. Ahí me gustaría preguntarte, ¿consideras que las políticas a nivel nacional han sido las adecuadas? ¿Realmente generan un fomento de apoyo a las actividades de los agricultores, tanto de nuestra región como a nivel nacional? Bueno, por lo general lo que se comenta en los medios masivos que difunden la información, se ha dicho que por ejemplo, a veces los programas no llegan en el momento que son necesarios en cuanto a las crónicas, más allá tratándolo de lo que son cultivos. En lo que es los países en desarrollo tienen muchas maneras de proteger lo que sería su economía y lo que es a los productores. Entonces hay demasiados subsidios, pero en México, por lo general, quien está produciendo es una inversión propia. Algunos que se asocian a una manera de crédito, que son los que tienen una mayor una ventaja económica respecto a los productores comunes que tienen 1 hectárea, 4 hectáreas, donde ellos hacen la inversión total. Entonces, si ocurre un evento donde esté involucrada una enfermedad, pues ellos no se dan cuenta, solo pierden su cultivo y no tienen una ganancia. Entonces, esta manera de no estar protegidos pues les da una desventaja, pero también ellos no reportan qué es lo que les pasó a su cultivo. Así es de que estos valores, luego hay patógenos que se reportan de manera local y que
que sí está registrada en algunos eventos científicos donde hay una afectación hasta del 100% por patógenos, que en sí en la cápsula se ve un 14.1%, pero esto es un promedio a nivel mundial, pero hay localidades donde se afecta al 100%. Y ahorita con los cambios climáticos que está habiendo, pues es mucho más afectado. También comenta sobre el caso de las rollas, que está afectando, ¿no?, a variedades como el trigo. ¿Nos puedes decir esta epidemia o esta enfermedad de cultivo llamada rollas, qué es, cómo se manifiesta y en qué lugares se da? Sí. No, por lo general hay programas para trabajar con lo que es rollas. En lo que es gramíneas, no hablamos de gramíneas, sino en cuanto a rollas, en específico con trigo, que es un cultivo que está distribuido pues, a nivel mundial, se consume, aunque ahorita casi todos los cultivos son de conocimiento mundial. Entonces, pero en trigo, pues hay programas donde se está registrando los patógenos tienen una posibilidad de adaptarse a sus medios, y si les condicionas el que solo haya un cultivo, y si lo haces con un cultivo y con que su resistencia dependa, a veces depende de un solo gen de resistencia, entonces este patógeno se puede crear una cepa que puede evitar esa resistencia. Entonces ahora va a ser un cultivar susceptible, y si tú tienes un cultivar en todo un país dependiente de un solo gen, entonces te va a causar una destrucción masiva de tu cultivo. Es lo que se conoce, puede ser una epidemia, pero si no nada más está en un país, sino a nivel mundial distribuida esa variedad, y esa manera de resistencia que se le da a ese cultivo, en este caso del trigo, pues puede causar una devastación muy grande y una afectación en la producción de un cultivo, este trigo, que puede afectar las economías. Hablando de acciones preventivas, entonces, me gustaría preguntarte qué condiciones propician la proliferación de patógenos en el suelo o en el cultivo. O sea, para de alguna manera, no sé, por parte de los agricultores pudieran contrarrestar estas situaciones. ¿Habría alguna manera de entender que hay condiciones especiales para que se den estas condiciones de proliferación de patógenos? Sí, aquí hay una gran diversidad de patógenos. Bueno, sí, siempre yo lo mencioné a nivel de grupo, pues son hongos, bacterias, virus, nematodos, pero dentro de cada grupo hay individuos de patógenos que afectan de manera diferente. Entonces hay organismos que se ha controlado cambiando las fechas de siembra, por ejemplo, pero hay otros que aunque cambie la fecha de siembra, la afectación del patógeno se puede dar. Hay cultivos muy susceptibles. En cuanto hay cultivo, hay las condiciones. Aquí hay otros aspectos que se manejan en el tema, es que están evaluando lo que son horas calor. Entonces las enfermedades a veces pueden ser predecidas por las condiciones que están imperando en un ambiente dado, en un sitio en particular. Entonces, si las condiciones son adecuadas, y por ejemplo si hay una gran cantidad de inóculo que puede infectar el cultivo, entonces si se infecta en una etapa muy temprana, pues puede causar un efecto muy grande en este cultivo. Me parece muy importante, Carlos, que nos comentaras qué tan efectivo es el uso de agroquímicos para combatir a estos microorganismos patógenos. En cuanto al uso de agroquímicos, pues tiene que el cultivo, para manejar una enfermedad, se tiene que considerar desde la variedad, lo que son los tiempos de siembras, pero también se ha manejado el concepto de lo que sería el control o el manejo integrado de plagas y enfermedades, en donde se considera desde el cultivar que se va a utilizar, o sea, la variedad que está utilizando de un cultivo particular, las condiciones, el sitio donde se está evaluando, qué tipo de suelo se tiene, y otras características que se pueden estar afectando en que una enfermedad se desarrolle o no. Pero también se deben utilizar métodos alternativos para manejo y preventivos, o sea, para que la enfermedad esté presente en un periodo donde sea más susceptible tu cultivo. También
es considerar que el diagnóstico del patógeno, o sea, no podemos controlar algo que todavía no conocemos que está en el cultivo. Entonces, ir observando cuando aparece en algunos sitios de nuestro campo de cultivo para poder controlarlo. Entonces, ahora sí ya podemos decidir qué producto aplicar. Entonces, si iniciamos a aplicar productos agroquímicos desde un inicio, pues no sabemos qué estamos controlando, pero también si dejamos que aparezca en una cantidad tan elevada que ya se nos hace incontrolable, entonces debemos ir haciendo observaciones y detectores y diagnóstico de las enfermedades antes de saber cómo controlarlo. Y así ya sabemos puntualmente qué es lo que podemos aplicar para controlar este patógeno. Solamente para puntualizar este elemento que comenta sobre las técnicas de manejo integral, entiendo que entonces estas técnicas se aplican de acuerdo al tipo de microorganismos, nada más quisiera explicar esa situación. Bueno, conociendo el cultivo sabemos cuáles son los patógenos que comúnmente se han registrado en un sitio dado, entonces podemos hacer el manejo haciendo nuestras prácticas para que estas condiciones no se den para todos estos patógenos que ya están reportados para nuestro cultivo. Entonces, si lo hacemos para todos, no nada más para uno en particular, sino adecuando las condiciones y haciendo métodos preventivos que abarquen a todos los patógenos que se pueden presentar y no nada más un solo patógeno. Es por eso que es un poco más difícil controlar todas estas condiciones. Y entrando en esos aspectos interesantes que nos comentas, ya un poquito más aterrizando en relación a los proyectos, no sé si nos puedas comentar algunos resultados sobre los proyectos, los que has colaborado de acuerdo a tu línea de investigación, ¿cuáles han sido algunos de los resultados de manera general? Sí. Pues trabajando con el diagnóstico y ligando con técnicas moleculares, mi trabajo en mi proyecto de tesis doctoral, pues trabajé con nemátodos en interacción con una planta modelo arabeos australiana. Entonces, trabajando con esto, parte importante y los mayores, ya considerando los nemátodos, dentro de los nemátodos los más importantes económicamente son los del género Melodocine, que son los nemátodos agalladores. Dentro de propuse un proyecto para hacer el diagnóstico en la región Ciénega de Chapala, qué nemátodos agalladores están presentes. Entonces, aquí, por lo general, se considera quien no es especialista que solo existe Melodocine incógnita, pero hay otras especies que son más agresivas que esta. Entonces, es necesario que se haga la evaluación el diagnóstico de todos los nemátodos presentes en esta zona para saber cómo hacer el control. Porque si tú tienes una variedad resistente, existen especies como sería Melodocine enterolobi, que es un poco más agresiva que Melodocine incógnita. Y se encuentra otro género, que sería Nacopus aberrans, que también se comporta de manera diferente a los de Melodocine. Entonces, se hizo el diagnóstico de los nemátodos agalladores que están afectando en esta principal zona. Solo se hizo algunos puntos, no se diagnosticó, ya que por parcela, ya que el manejo que se le da por cada productor es diferente. Entonces podría ser que en algunos sitios se encuentre y en algunos sitios no se encuentre. En este caso, bueno, es trabajar con nemátodos agalladores y en el diagnóstico y haciendo uso de técnicas moleculares. Muy bien. Me gustaría preguntarte ahora de qué manera contribuye tu línea de investigación en la formación de recursos humanos dentro de la maestría en desarrollo agrícola sustentable que se imparte aquí en el CIDIR. No, en este caso, mi línea de investigación abarca todo lo que serían los patógenos, porque trabajo con lo que serían las herramientas moleculares para lo que sería el diagnóstico. Entonces, cualquier microorganismo puede ser detectado, bueno, solo considerando lo que sea la línea de fitopatología, pero se puede aplicar a otros organismos. Entonces se puede colaborar con todos los que trabajen de alguna manera con herramientas moleculares. También es una manera para que haya una mayor
oferta hacia los estudiantes que ingresen a este programa de maestría, porque pueden trabajar tanto control, manejo de enfermedades, lo que sería alternativas de control de enfermedades, lo que sería control biológico de enfermedades, que también se está trabajando en colaboración con otros compañeros del centro. Entonces, se puede hacer tanto de recepción de lo que son tesistas de licenciatura, lo que son tesistas de maestría, así como he tenido estancias de estudiantes de licenciatura. Se puede hacer, ya que se necesita que para que vengan a aprender, que empiecen a trabajar con algunos patógenos y que trabajen en lo que sería aislamiento de algunos patógenos y la confrontación para hacer control biológico. Enfocado a la cuestión del servicio externo en relación a los productores, me gustaría saber de qué manera el CIDI puede apoyar a los mismos, principalmente a los productores agrícolas, en relación a tu línea de investigación. Bueno, los productores por lo general se acercan, la idea es que ellos tengan se podría hacer de manera, platicar de manera general con todos los productores o con quien está encabezándolos para que se puedan asociar y de manera conjunta se podría hacer un trabajo vinculado para ayudarlos con el diagnóstico, ya que los productores solo se han acercado al CIDI cuando ya tienen un problema muy fuerte y que ya no tienen la manera de controlarlo y cuando ya han probado diferentes alternativas para manejarlo y no lo han podido controlar. Así es de que si fuera más guiado y desde etapas más tempranas del cultivo, donde la enfermedad todavía puede ser controlable, ahí se podría trabajar. Porque hay enfermedades también que son transmitidas por insectos, por ejemplo, o de manera mecánica, que si en el caso de los virus se afectan de una etapa muy temprana, y también lo que son bacterias limitadas a floema, lo que son fitoplasmas. En este caso, si afecta el cultivo de manera muy temprana, podría causar deformaciones y no llegaría a la producción, lo que afectaría en gran manera al productor, porque él sigue manteniendo y haciendo prácticas que le van haciendo costosos los cultivos. Entonces, si no obtiene una producción, pues no puede recuperar su inversión. Entonces, si se acercan con nosotros, podríamos trabajar lo que sería el diagnóstico de sus patógenos en cultivo, y así como el manejo y algunas alternativas que ellos pueden ir manejando desde el inicio. Para reforzar esta información que nos acabas de comentar, es momento de ver la siguiente cápsula en la que se habla sobre los servicios que ofrece el CIDI dentro de la Unidad Politécnica de Integración Social. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Elizabeth Fernández Rivera. Soy jefa de la Unidad Politécnica de Integración Social del CIDIR IPN Unidad Michoacán, donde apoyamos algunas de las necesidades de los productores y agricultores y público en general de la región. Proporcionamos servicios como son análisis fitopatológicos, fertilidad de suelos y calidad de agua, entre otros. Contamos con paquetes ya específicos, pero podemos adaptarnos a tus necesidades. También contamos con asesorías técnicas especializadas, además de cursos con personal altamente calificado. Contamos con precios accesibles. Para mayores informes, comunícate con nosotros al teléfono 353 53 30 21 8 a las extensiones 82910 y 82933 o visítanos al sitio web www.cidirmich.ipn.mx. Acércate y platica con nosotros y encontraremos una solución a tu problema. Gracias. Carlos, para concluir con el programa del día de hoy, me gustaría preguntarte finalmente cuál es la perspectiva futuro de tu línea de investigación en el CIDI. Dentro de mi línea de investigación, pues continuaré con el estudio de interacciones entre patógenos y las plantas, porque me ha seguido interesando cómo las plantas responden a los patógenos, la visión de patógenos. En este caso, pues del proyecto que tuve, tengo algunas
algunas cepas de nemátodos que colecté durante este proyecto, además de que me interesa continuar con el diagnóstico de enfermedades, en apoyo a lo que es producción de cultivos. También me ha interesado hacer colecta para ver lo que sería trabajar hacia resistencia a patógenos. Y algo que a veces se deja de lado, todos consideramos importante los cultivos, pero a veces estamos obteniendo un beneficio directo, porque los productores obtienen de ahí una ganancia para poder seguir subsistiendo y revertir en la producción. Pero existe gran área de bosque, entonces donde también hay algunas enfermedades que pueden ser consideradas, porque por lo general se conoce lo que se reporta en otros países, pero ¿qué es lo que tenemos en nuestra zona, en nuestra región? Pero también ¿qué tenemos en México? O sea, ¿qué cepas no se han reportado? ¿Qué patógenos en cultivos forestales no se han reportado? Y también en lo que sería arbolado, o sea, trabajando sobre las enfermedades de algunos árboles, porque también dentro de las ciudades solo se hace la evaluación de que ya está un árbol muerto, pero nunca se sabe qué patógenos están afectando. Entonces, estoy trabajando con algunos patógenos de árboles. Y hacia allá sería mi investigación, ya que yo trabajo con algunas líneas mutantes de la planta de la Arabidopsis transgénicas que son utilizadas para la investigación en esas interacciones del patógeno y la planta. Hacia allá sería muy bien la investigación. Muy bien, pues mil gracias, Carlos. Agradezco mucho tu participación en este programa. Y es momento de continuar presentando la sección de noticias a cargo de mi compañera, la licenciada Elizabeth del Río Núñez, en la que nos comentará datos interesantes de nuestro instituto, algunos hechos históricos, así como algunos acontecimientos ocurridos en nuestro centro. Buenas tardes. Se inició con el programa Ciencia para Todos y en todos los rincones de Michoacán, el cual es impulsado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, el Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación de Michoacán y los Comités Regionales de Ciencia, Tecnología e Innovación. Este programa consiste en impulsar actividades de difusión y divulgación coadyuvantes al fortalecimiento de la percepción, apropiación y reconocimiento social de la ciencia, tecnología e innovación en la sociedad michoacana y, en consecuencia, la consolidación de una cultura científica sólida. La semana pasada, los investigadores del CIDIR, así como alumnos, iniciaron con las actividades de acciones de divulgación, enseñanza y fomento de la cultura científica en los municipios de Purépero y Tlazazalca, con temas como calidad del agua en el ámbito regional, tecnologías domésticas, cultivo de hortalizas en bancales, implementación de huertos caseros, enemigos naturales, interacciones de microorganismos, entre otros. En los hechos históricos del Instituto Politécnico Nacional, en 1956, ocupación militar y la lucha estudiantil del IPN. En 1956, nuevamente los estudiantes, organizados por la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, estallan la huelga nacional por reelaboración de la ley orgánica, reequipamiento de los laboratorios, aumento de presupuesto y mejoramiento de los servicios a estudiantes. Es importante mencionar que en ese entonces, gracias a la lucha de 1950, el internado del Politécnico atendía a 1,000 alumnos y contaba con un edificio propio. Antes de 1950, el internado estaba en las gradas del Estadio Camilo Díaz del casco de Santo Tomás y atendía solo a 300 alumnos. La huelga estalló el 11 de abril de 1956 e incluyó, entre otras, a las siguientes escuelas: todo el Instituto Politécnico Nacional, Escuela Nacional de Maestros, Escuela Normal Superior, escuelas secundarias de enseñanzas especiales, escuelas normales rurales de todo el país, normales urbanas, Escuela Práctica de Agricultura,
Escuela Superior de Agricultura, los institutos tecnológicos de los estados, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Universidad de Guadalajara. El movimiento de huelga se prolongó 68 días, participaron más de 100,000 estudiantes de todo el país. Durante la huelga, el doctor Hernández Corzo es obligado a renunciar por no aceptar firmar la solicitud de intervención del Ejército en el Instituto Politécnico Nacional, que le presentara el propio Ruiz Cortines, quien en su lugar nombró a Alejo Peralta. El nuevo director encabezó las hordas militares que el 23 de septiembre de 1956 tomaron por asalto el internado del Politécnico, acusando de vagancia a los estudiantes becados por el instituto que ahí se encontraban internados. El 2 de octubre son aprehendidos los principales dirigentes, acusados de disolución social para ser recluidos en Lecumberri. Como resultado del movimiento, se ganó la creación de más plazas a profesores, la promulgación de la nueva ley orgánica, remodelación del casco de Santo Tomás, la creación de Zacatenco y, además de las antes mencionadas, el inicio de la campaña nacional contra los artículos 145 y 145 bis del Código Penal, misma que duraría hasta 1968. Se perdió el internado y la libertad de muchísimos estudiantes. El Ejército permaneció en el edificio del internado del Politécnico por más de 2 años, hasta que en el 59, un movimiento de los estudiantes universitarios contra el alza del precio del transporte urbano logró negociar con el presidente y pidió la salida del Ejército del Politécnico, lográndolo. El mismo año fue trasladada a ese edificio la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Gracias, Elizabeth. Finalmente, si usted tiene algún comentario o sugerencia, por favor comuníquese con nosotros o bien visite nuestra página, cuyas direcciones son las siguientes: la página web www.civilmich.ipn.mx, correo electrónico difusión.civilmich@ipn.mx. Así también los invitamos a ver a cada uno de nuestros programas en la página del Civil. Gracias a todo el equipo de trabajo que ha hecho posible este programa, les agradezco infinitamente. Agradecemos infinitamente también su atención y los esperamos en una emisión más de su programa Presencia Politécnica en Michoacán. Que tengan una excelente tarde. Presencia Politécnica en Michoacán.